¿Quién recuerda el presupuesto que recibía la escuela, el músico, como el comité de director para el 51? No, exactamente no te sé decir porque la administración ella la llevaba a ella, sí. ¿Usted sabe dónde conseguía esos presupuestos? ¿Si era nada más de la Asamblea Legislativa o de alguna otra institución? No, el gobierno, sí. Asamblea Legislativa. Bueno, el piano de cola era de concierto. Ese lo conseguimos directamente. El profesor Hilario González, un pianista cubano que fue examinador allá en la cátedra de piano y era muy amigo del hermano del ministro para esa época, que era el ministro era Simón Becerra y el hermano se llamaba Ramón. Entonces él me dijo, chico, aquí hace falta un piano de cola. Vamos, ¿te interesa? Que le dije, claro, ¿cómo que sí me interesa? Me dice, bueno, yo voy a hablar con Ramón. Vinimos, me llamó, me dijo, vente para que te están esperando. Fui, hablé junto con él, con Ramón, entonces yo había cogido un piano Steinway. No se consiguió, no había esos días. Pero el ministro dijo, el hermano del ministro dijo, pero mejor es que aprovechen, aunque sea otra marca, pero aprovechen ahorita que estoy yo aquí, lo voy a hacer. Entonces, yo dije, bueno, entonces un ERA, que es un piano que es una maravilla también, tan bueno como el Steinway. Bueno, ese fue el origen de ese piano que aparece en los, ¿cómo se dice? En los archivos como que fue donación de que lo consiguió doña María. Y ese que vino para... ¿Se metió? ¿Tiene el aparato magnético? Para mí, la ida a San Cristóbal y a la escuela de música es la época más feliz que yo he tenido. Primero porque yo me volví tachirense desde esa época, inclusive yo tengo discos grabados. Me voy a dar un disco de... Yo tengo discos grabados donde hay leyendas que dicen el músico tachirense y yo feliz que me digan tachirense, ¿no? Y segundo, estoy muy orgulloso de la gente que yo dejé allá, de los músicos profesionales que estudiaron conmigo, que son la flor y nata, pues, del nivel cultural, musical de San Cristóbal. El mensaje, pues, mío es que no dejar perecer la escuela de música y poner mucho ahínco en que la escuela mantenga el reconocimiento que tuvo antes. Sobre todo con el control del Ministerio de Educación. Porque lógicamente esa es la única entidad que ¿cómo se dice? Que es la que da constancia de los estudios que se realizan. Entonces, lógicamente, pues hay que someterse pues a las pautas que ellos ponen. Pero que por ningún respecto dejo de pensar en San Cristóbal por la sencilla razón de que yo considero que la mejor época de mi vida fue cuando estuve allá. 8 de junio de 1993.
la música está basada en una poesía del compositor, del escritor, poeta tachirense Manuel Felipe Rugeles. ¿Usted la escribió dónde? Le puse música en San Cristóbal. Sí. Y ahora vamos a hacer despedida. Despedida. Bueno, un poquito porque... A ver. A ver. Junio de 1993. Para que te diga, bueno, la Escuela de Música fue creada por el doctor José Abel Montilla, que fue gobernador del estado Táchira. El doctor José Abel Montilla, por insinuación del doctor Luis Eduardo Montilla, médico y muy aficionado a la música. Y también compositor, porque el doctor Luis Eduardo Montilla tiene un bambuco y un valse que son de él. ¿Y quién llamó a Luis Felipe Ramón y Rivera como director? Para que fuera director. Ellos mismos. Ellos lo llamaron. Sí. Para que diera unas clases, Sí, ¿a dónde? Sí. Bueno, ¿Dónde fue lo que... no, ese dato no lo conozco yo porque entonces yo no estaba vinculado a la escuela de música. Yo me vinculé a la escuela de música cuando fui nombrado
presidente del Instituto Autónomo Estatal de Música. Porque el instituto, la Escuela de Música se fundó sola, aislada. Y después, y después que cuando era director, el maestro Rivero Useche, que fue director de la Escuela de Música también, y fue creado el Instituto Autónomo Estatal de Música. Entonces nombraron al profesor Marco Antonio Rivero Useche, lo nombraron presidente del Instituto Autónomo Estatal de Música. El Instituto Autónomo Estatal de Música tenía su presupuesto propio, sí, un presupuesto, y el presidente pues manejaba su presupuesto a su voluntad. Pero ahí la que manejaba el presupuesto era doña María, que era la secretaria administradora del Instituto Autónomo Estatal de Música y de la Academia de Música. Casi se podía decir que eran una cosa era igual a la otra, y no eran, porque la Academia de Música se llamaba entonces. Academia de Música era digamos, una rama del Instituto Autónomo. Es decir, que el Instituto mandaba sobre la Academia, y mandaba sobre la banda del Estado, y mandaba sobre todas las actividades musicales que hubieran en todo el Táchira. La Academia tenía su independencia, pero pertenecía al Instituto Autónomo Estatal de Música. Entonces doña María, que era la que manejaba el presupuesto de la Academia de Música y del Instituto, pero el presidente era Marco Antonio Rivero Useche. Eso ya con el tiempo produjo muchos malestares, porque con el carácter de doña María, pues no se podía, había que estar muy buenas relaciones con ella para poder conseguir algo de la Academia de Música. Y entonces había muchas quejas, y entonces fue cuando, y como el maestro Rivera pues no se ocupaba bien de la cosa, entonces resolvieron buscar a una persona que tuviera carácter, que conociera bastante de música, para nombrarlo presidente del instituto. Entonces fue cuando me nombraron a mí. Primeramente, por mi carácter. Y segundo, porque también soy músico, ¿no? Bueno, entonces, eso se presentaron muchos inconvenientes con motivo de ese nombramiento. El presidente de la Asamblea Legislativa era el doctor Seferino Medina cuando yo entré al instituto, y el gobernador del estado era don Juan Galeazzi. Entonces empezaron a hacerme amenazas a mí por distintas formas, pasquines, noticas sueltas, papelitos, amenazándome con una cantidad de cosas. Entonces, de acuerdo con eso, yo dije, pues bueno, si esto es lo que quieren, pues yo me voy a afianzar más en esto, voy a aceptar. Yo no tenía interés, pero como ya se comentaba que yo iba a ser el presidente, entonces empezaron todas esas amenazas. Entonces dije, pues ahora sí voy a aceptar yo. Yo recibí la visita en mi casa del doctor Juan Galeazzi, gobernador del estado, al mismo tiempo que el doctor Seferino Medina, y me dijeron, si usted acepta, le damos todos los poderes
para que intervenga ahí y organice la escuela de música, que estaba muy desorganizada. Bueno, con ese apoyo del gobernador y del presidente de la Asamblea Legislativa, empecé yo a actuar. Me ofendieron muchísimo, me hicieron todo eso, pero yo manejé la escuela. Manejé el instituto. Viendo que no había una persona que pudiera ser el director de la escuela de música, para que se manejara esa escuela bien en la forma que debía manejarse, y examinar a los profesores que actuaban ahí a ver si merecían ser los profesores de la escuela de música. Entonces hablé con el profesor Andrés Sandoval, que era amigo mío, y le dije que hiciera un viajecito a San Cristóbal, que yo quería hablar con él. Él enseguida me llegó allá y hablamos, y le digo, bueno, chico, el proyecto mío que yo tengo es nombrarte director de la escuela de música. ¿Tú aceptas? Bueno, de acuerdo con las condiciones. ¿Qué tal? Le digo, ¿cómo no? Le ofrecí el sueldo, le ofrecí esto, me dijo, acepto. Ya con Andrés Sandoval ya tenía yo una base sólida de un personaje verdaderamente distinguido y maestro laureado y todo eso. Entonces le dije, bueno, ahora vamos a organizar el profesorado. Tú ves los que sirven y los que no sirven. Los que sirven los dejamos y los que no sirven los reemplazamos. Y así se organizó la escuela. Y esa organización llegó a la banda también. Llegó a la banda del Estado. De allá retiré unos cuantos profesores ya muy viejos y enfermos, que inclusive en los propios conciertos de la banda les daba ataques, ya pues demasiado gastados. Entonces a ellos les di la jubilación y metí gente nueva. Entre ellos traje a Cantor, que era un gran músico. No me acuerdo el nombre de este cantor. Víctor Cantor. ¿Ah? Víctor Cantor. ¿Cómo? Víctor. Víctor Cantor. Bueno, lo nombré también ahí, y él se hizo cargo de varias cosas ahí, y lo nombré profesor de la escuela de música, y lo nombré también integrante de la banda, y así entraron otros. Es decir, que le di una organización muy completa. Luego, más adelante, con la presentación de los exámenes de las materias del pensum, con Andrés Sandoval, de acuerdo, le dije, mire, prof, para darle mayor validez a los estudios en nuestra escuela de música, yo creo que debemos solicitar, porque como base la inscribí en el Ministerio de Educación, que no estaba inscrita, y por consiguiente los estudios que se hacían ahí no tenían validez aquí en Venezuela, en ninguna parte. Entonces la inscribimos en la escuela, en el Ministerio de Educación, y cuando se presentaron, cuando ya se acercaban los exámenes, le dije a Sandoval que tratara de conseguir que el ministerio nos enviara examinadores, por lo menos 3, que fueran a presenciar los exámenes y a evaluar a los estudiantes y a los mismos profesores. Así se hizo. Fueron 3 profesores, entre los cuales iba Evencio Castellanos, un compositor Pereira también, que no me acuerdo el nombre de Pereira, no me acuerdo cuál era el otro. Creo que llegaron 4. Bueno, nosotros lo atendimos, estuvieron prácticamente por cuenta de nosotros, los gastos los hizo el instituto y todo eso.
y ellos presenciaron los exámenes. Total que esa fue una de las cosas mejores que yo hice. Inscribir la escuela para darle validez, inscribirla en el Ministerio de Educación. Todo eso desapareció. Yo sé que eso no existe hoy. Al yo salir ahí, eso desapareció. Bueno, fueron creadas por mí varias cátedras, entre ellos la de teatro y la de danzas. La de danzas. Después, cuando yo fui reemplazado por el profesor Jesús María Sánchez. ¿En qué año fue eso? Caramba, no tengo con precisión el año en que fue, cuando yo me retiré. Yo me retiré porque no nos entendíamos, Jesús María Sánchez y yo. Él tenía su manera de pensar y yo tenía la mía. Aunque yo era el presidente, él era el vicepresidente. Y entonces ya no nos entendíamos ahí. Me entendía cuando la directiva del instituto estaba formada por mí como presidente, por el profesor Pedro Pablo Paredes, lo conoce, ¿no? Al profesor Pedro Pablo Paredes y la poetisa Ilia Rivas de Pacheco. Ilia Rivas de Pacheco murió hace poco. Bueno, entre los tres, pues gobernábamos el instituto y nos consultábamos y todo. Pero después, no sé cuál fue el que salió de los tres, y entonces la Asamblea Legislativa nombró a Jesús María Sánchez. Entonces, los que manejábamos la escuela era Jesús María Sánchez y yo, pero no nos entendimos. ¿Y doña María qué hacía en esa época? ¿Ah? ¿Doña María estaba ya en la escuela de música o había salido? No, ella salió. Cuando yo entré, que yo me hice cargo del Instituto Autónomo Estatal de Música, salió doña María. Y todos los líos que le digo yo, que se presentaron por el decreto de la Asamblea Legislativa y del Gobierno del Estado, fue porque doña María no quería salir de la academia. Ella no quería. Ella consideraba la academia creación suya. Y en realidad, en parte fue creación de ella. Porque, como le digo yo, el doctor Luis Eduardo Montilla y doña María fueron los promotores de esa escuela, de la escuela de música. Y entonces ella consideraba la escuela de música como algo muy de ella, y no quería salir. Eso fue mucho antes de yo ocuparme de actividades musicales. Yo tenía mis actividades musicales mías privadas, porque yo estudié en Caracas. Yo estudié en la Escuela Superior de Música aquí. Estudié piano y estudié con el maestro Sojo, teoría y solfeo. Y estudié con el profesor Llamosas, Salvador Llamosas, estudié piano. Con el profesor Juan Bautista Plazas, historia de la música. Así que mi formación musical toda la hice yo aquí en Caracas. Y yo allá no tenía ninguna relación con la escuela. ¿Fecha de nacimiento? ¿En qué fecha nació usted? En 1910. ¿De qué día? ¿El mes y el día? ¿Cómo? El mes y el día en que nació. Mes y día. O sea, ¿en qué mes? Ah, yo nací el 22 de junio de 1910. ¿El nombre de sus padres? Emiliano Hostos Contreras, de Táriba. Y mi madre, Bárbara Ramírez de Hostos. Entonces mi padre Emiliano Hostos Contreras y ella Bárbara Ramírez de Hostos. Ella de Rubio y mi papá de
de Tarima. Yo nací en 1910, de una familia de 15 hijos, de los cuales el menor soy yo. Bueno, todos se han muerto, quedamos 4 solamente. Y yo hice buenos estudios aquí en Caracas. Me acuerdo que cuando yo estudiaba aquí en la Escuela de Música, Ramón y Rivera estaba estudiando piano con el mismo profesor y a la misma hora que yo estudiaba piano, con Salvador de Amozas, y a la misma hora. Pero casi no tuvimos así una amistad. Porque yo al mismo tiempo que estaba estudiando música, estaba estudiando bachillerato. Y mis estudios musicales los trunqué cuando me gradué de bachiller, que entré a estudiar medicina. ¿Tú tienes composiciones? ¿Ah? ¿Tiene composiciones? ¿Composiciones? Que sí tengo. Sí, tengo como 30 o 40. Nombre una de ellas. Sí. Hay un folletico que tranca un momento esto y voy a tratar de conseguir mi terruño y un valse que se llama Gladys Josefina, dedicado a esta hija. Bueno, después, con ese recuerdo de mi terruño y con Gladys Josefina, estaba Irene May, la bailarina, que era también amiga mía, y ella me oía esto y me dice, doctor, yo quiero hacer una obrita para las danzas a base de esas dos piezas. Bueno, la hizo y la llamó La Cosecha de Café. La llamó La Cosecha de Café. En La Cosecha de Café es alusiva a cómo cogen café allá en el Táchira. Y entonces salen las bailarinas con un garabato y un canasto aquí, haciendo que están recogiendo café al compás al compás del bambuco. Me recuerdo de mi terruño. Bueno, y luego, después de que ya simulan haber recogido el café, se sientan en rueda en el escenario y sale la hija del dueño de la finca bailando, y baila el valse de Gladys Josefina, y llega una mócura aquí y le va ofreciendo algo de beber o lo que sea. Es muy bonito. Irene May logró mucho éxito con eso. Y todavía doña María se acuerda de eso y en varias ocasiones me dijo que le dejara La Cosecha de Café porque ella la seguiría montando, y efectivamente la siguió montando, La Cosecha de Café. Bueno, tengo otro valse dedicado a otra hija que se llama Beatriz. Tengo otro valse llamado El Trigonómetra. El Trigonómetra, que lo compuse cuando estaba yo estudiando trigonometría en 4º año de bachillerato. Bueno, y ese valse es muy bonito, el Trigonómetra. Tengo otro valse llamado Dulces Impresiones. Y tengo... Luego, es que esto es el que tengo confundido los nombres de los 2 bambucos estos más que yo compuse. Recuerdo mi terruño el que yo más aprecio, pero hay otros 2 también. Luego, es que
el que tengo confundido los nombres de los dos bambucos estos más que yo compuse. Recuerdo mi terruño el que yo más aprecio, pero hay otros dos también que son muy bonitos. El total de música popular, tengo un pregón que es muy bello. Un pregón que lo que le hace falta es ponerle letra. Y tiene, pero lo más valioso que tengo yo ahí fue cuando ya estudié yo composición con el maestro Andrés Sandoval, porque entonces era pura inspiración y me guiaban las armonías, lo avanzado que yo hice mis estudios de teoría y solfeo. Hasta que las armonías las sacaba ahí por esa mente y al piano. Pero después, cuando estudié con el maestro Andrés Sandoval, composición desde las primeras bases, desde el principio, armonía, contrapunto, cantos gregorianos, todo eso estudié yo con él. Bueno, entonces hice yo una sonata para piano de 4 movimientos. Un allegro, un andante, un minué y un scherzo. Son los 4 movimientos de la sonata. Bueno, de lo cual es el que más aprecio yo, es el minué. Es un minué verdaderamente clásico. Y esa sonata es una sonata clásica, estilo Mozart. Bueno, que yo no la pude tocar nunca. No la pude tocar nada. La tocaba Tommaso Romano mucho en el salón de lectura y en el Rotary Club. Tommaso Romano. Es clásica. Y como yo no pude conseguir, trunqué mis estudios porque tuve que entrar a la escuela de medicina, pues no pude avanzar más. Y yo la compuse, pero no la toqué nunca. Ahora, después, como otra prueba de examen, hice un cuarteto clásico para cuerdas. Primer violín, segundo violín, viola y contrabajo. Ese es el cuarteto, se llama cuarteto número 1, no tiene más nombre, cuarteto número 1. También tiene los mismos movimientos de la sonata, porque es estilo sonata. Tiene también los mismos movimientos, un allegro, un andante, un minueto y un scherzo. Esas son las 2 composiciones pues más valiosas, pero después, estando la cantante esta ya, ¿cómo que se llamaba? Una alemana que era profesora de canto de la escuela de música, ¿cómo se llamaba? El apellido de él no me acuerdo, de Basinski, una contralto muy buena, era profesora de piano. Bueno, ¿vas a dar una foto? Una Ave María muy bella, con texto latino del Ave María. Cuando la señora Basinski oyó profesores pues más conscientes. Bueno, el profesor este que te dije yo que había traído Cantor era muy competente, muy bueno. Y me acuerdo también del trompetista de la banda, no me acuerdo, que inclusive
se retiró de la banda porque estudió bachillerato y después se metió a estudiar en la universidad. Y yo le ayudé mucho cuando él estaba estudiando bachillerato. Y yo le ayudé mucho. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, tengo allá muy remota estas cosas. No te puedo decir gran cosa de los profesores. El que viviera pues, de la banda del Estado y muy bueno, muy competente. Hay dos cosas que es muy interesante que sepa. Es el cambio de nombre que le di yo a la escuela de música y que le di yo a la banda. La banda se llamaba Banda del Estado, pero la llamaban Banda Sinfónica del Estado. Y a mí, por mis conocimientos musicales y por todo y lo que yo conocía de bandas y de sinfónica y de todo eso, dije, esto es un error. Esto no tiene por qué llamarse Banda Sinfónica. Vamos a quitar el nombre y la vamos a poner Banda de Conciertos del Estado. ¿Todavía se llama así? Sí. Si tuviera el nombre de Banda Filarmónica, hubiera sido posible dejarle el nombre de Banda Filarmónica, porque filarmónica quiere decir amigo. La banda filarmónica es una banda formada por amigos de la música, pero no se llamaba Banda Sinfónica y para mí le quedaba grande el nombre. Y con respecto de la escuela de música, se llamaba Academia de Música. Y yo dije, yo tengo, con respecto de la palabra academia, un concepto muy alto para que esta escuela, que es una escuela incipiente, eso fue recién entrado yo, que es una escuela incipiente con profesores pues que no son de calidad, yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Escuela de Música Miguel Ángel Espinel. ¿Por qué Miguel Ángel Espinel? Porque Miguel Ángel Espinel es uno de los compositores, de los músicos más notables del Táchira. Él desde muy jovencito fue el compositor del himno del Estado. Ganó el premio como compositor del himno del Estado. Se fue a Francia, estuvo en Francia bastante tiempo, se preparó muy bien, era un individuo bastante ilustrado. Y cuando él regresó aquí a Caracas, regresó precisamente cuando yo ingresé a la Escuela de Música Superior de aquí y entonces a él lo nombró el gobierno de General Gómez, lo nombró director de la Escuela de Música de aquí de la Escuela de Música Superior de aquí de Caracas. Entonces yo dije, qué mejor que siendo tachirense y siendo de San Cristóbal, se le ponga Escuela de Música Miguel Ángel Espinel. Entonces yo le hice, cambié esos dos nombres. Hay otra cosa también muy importante que debe saber usted. Además de que yo fundé la escuela de teatro y la escuela de danzas, fundé la escuela de música de Rubio. No sé si existe todavía. Ah, ¿para qué año? ¿Para qué año fue eso? Todo en la misma época. Todo en la misma época. Es que no tengo precisa la fecha. No tengo precisa la fecha. Fundé la escuela, pero esos datos los puedes tú conseguir allá. Cubillos. La Evelia Rey Cubillo, no, la escuela la fundé yo. Lo que pasa es que ella fue la directora.
que yo puse. La primera Directora. Así que corrija ese dato que es muy importante. ¿Y Rufo Pérez Salomón qué hizo ahí? ¿Ah? ¿Y Rufo Pérez Salomón? Sí. Bueno, mira, como yo, la única que encontré yo era, y que yo ya la conocía, era ella. Ella tenía, no sé si ella tenía una escuelita ya o algo, no, yo creo que no, pero oficialmente, como escuela oficial perteneciente al Instituto Autónomo Estatal de Música, esa escuela la fundé yo como presidente del Instituto Autónomo Estatal de Música. Y entonces la nombré a ella directora y profesora de piano. ¿Y qué otra profesora había ella? Ahora, el nombre de esa escuela de Rubio que yo le di fue Francisco J. Marciales. No sé si lo tendrá todavía. ¿Sí? Francisco J. Marciales fue un músico muy notable, nacido en Rubio, que se iba para Colombia y pasaba temporadas en Colombia y allá tenía conjuntos. Fue un brillante compositor, pero también de música popular. Es lo que yo le digo, es que no había dado el Táchira un compositor de escuela. No, todos son populares. El único compositor fue Miguel Ángel Espinel. Otra cosa que hice yo fue ayudarla, no fundarla, ayudar mucho a la escuela de música de La Grita. No me acuerdo el nombre de la escuela de música de La Grita, pero el director era un mozo colombiano muy inteligente y muy competente. ¿Cómo se llamaba? Nombre. Cruz, no sé qué, no me acuerdo el nombre completo. Bueno, y entonces él venía constantemente allí a hablar conmigo y me pedía así cosas, ayudas en distintas cosas. Y yo también le presté ayuda técnica con el director, que era Sandoval, y le presté ayuda técnica con los profesores de la escuela de ahí. Y económicamente la sostenían mucho, la gente de La Grita es una gente muy aficionada a la cultura y allá mismo la sostenía la escuela de música y el Instituto Autónomo Estatal de Música. Cuando era escuela de música solamente, que no existía el instituto, la sostenía el gobierno del Estado, la gobernación del Estado. Pero cuando la Asamblea Legislativa fundó el Instituto Autónomo Estatal de Música, por eso se llama autónomo, tenía plena autonomía, fundó la escuela, le fundó el Instituto Autónomo Estatal de Música, la sostenía por presupuesto que lo pagaba el Estado, pero era presupuesto de la misma Asamblea Legislativa. ¿Me entiendes? Porque lo de la Asamblea Legislativa lo pagaba todos los gastos los pagaba el gobierno del Estado. Pero aparece como dependencia de la Asamblea Legislativa. Ahora, yo tenía poderes, o el presidente, el que fuera, poderes sobre todas las organizaciones musicales del Táchira. Por eso mandaba yo en la escuela de música, mandaba yo en la banda del Estado, mandaba en las bandas de los pueblos, y mandaba en otra cosa que se creó también por iniciativa mía, fue una orquesta,
una orquesta de cámara. Todavía no se fundó orquesta sinfónica, eso es ahora hace poquito. Una orquesta de cámara se fundó. Y se fundó un quinteto de vientos, de instrumentos de vientos. Todo eso iniciativa mía. Para la directiva. Todo eso. Sí, pero en el libro ese aparecen ingresos más altos, ¿no?, que lo de la Gaceta. Sí, es verdad. Entonces todo eso lo quiso suprimir el gobierno del Estado, nombrándome a mí como director, como presidente del instituto. Pero doña María conseguía ingresos de otra parte, ¿no? No, la escuela de música la sostenía íntegra el Estado. Íntegra el Estado. Aún, y ella, como te digo, ella manejaba, el cargo de ella era secretaria administradora, no directora. Ella nunca fue directora. Secretaria administradora. Y como secretaria administradora manejaba todo ella era la que lo manejaba. Así que el presidente no tenía voz ni voto ahí. Con el maestro Rivero Ezequiel, no tenía ni voz ni voto. Eso fue lo que quiso acabar el gobierno del Estado, esa situación. Y entonces creó, aún siendo instituto, todo lo manejaba doña María. Entonces fue cuando me nombraron a mí. Ellos estuvieron mucho pensando, consultando a quién ponemos aquí. Y sobre todo una cosa, que era don Ore, ¿no? El cargo del presidente era don Ore. Yo no cobré un centavo ahí, nunca. Todo lo hice como tachirense, amante de la música y para servirle a mi estado solamente. Yo no tuve sueldo. Ninguno de los miembros. Doña María sí, su sueldo como directora de la academia, como administradora de la academia. Cuando yo ingresé como presidente del instituto, nombré a Aparicio Mantilla. ¿Lo conoce? De Táriba. Un individuo muy hábil en cuestiones de oficina y todo eso. Muy buen mecanógrafo, muy buen administrador. Entonces a él lo nombré como secretario del Instituto Autónomo Estatal de Música. Y le di vigencia a los cheques. Aquí todo se paga por cheques. Que hicieron un trabajito, una limpieza, valga cosa, ¿cuánto es? Hagan el cheque. Cheque que lo hacía Mantilla, Aparicio Mantilla, y yo lo firmaba. Y todo eso, bueno, eso ya no debe existir, eso, pero ahí no se pagó. No hubo erogaciones de dinero que no fueran con su respectiva planilla de gastos y en el talón anotado el cheque, ¿para qué? Se manejó muy bien. Ahora, déjate ver un momentito para mis paisanos tachirenses, jóvenes estudiantes de música.